En este segundo video de la serie dedicada a la historia del fútbol sudamericano es tiempo de hablar de Colombia, desde sus orígenes hasta la época del Dorado. Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y como siempre se agradece el me gusta a este video, los comentarios debajo del mismo y la suscripción a este espacio aquí en la plataforma de YouTube. Abro el paraguas, me atajo un poco y casi que pido disculpas, no, en realidad no, estoy compartiendo un conocimiento. Aclaro que no soy historiador, ni investigador profesional, ni nada de eso, apenas un entusiasta de la historia del fútbol y que intenta a través de estos videos compartir este conocimiento y que animo a todos aquellos que vean este video a que puedan participar con sus comentarios, aportando cosas, corrigiendo otras, agregando, diciendo esto no fue así, fue así, lo que ustedes quieran, porque en realidad digamos que, bueno, trato de compartir algo que me gusta con ustedes y si a ustedes les gusta, les interesa, bueno, alimentemos ese ida y vuelta para poder aclarar y hablar este tipo de cosas como el de hoy, la historia de los inicios, los primeros 50, 60 años del fútbol colombiano. Para poner un poco de contexto sobre esto, el fútbol colombiano tiene un origen en discusión, como pasa en todos lados. En Uruguay pasa lo mismo, que fue en esto, que empezó aquí, que aquel es más viejo, que aquel es más nuevo, que esto, que el otro. En todos lados siempre hay una discusión sobre los orígenes de algo y hay distintas teorías y distintas bibliotecas. Y bueno, y en el caso de Colombia siempre hay una ciudad que se disputa el galardón, digamos, de ser la primera. Por lo menos al menos de la bibliografía que he consultado en este video. Incluso en algunas niegan las otras o directamente la ignoran. Y está bueno siempre poder discutir y poder hablar sobre todas. Y en el caso mío, soy uruguayo, la veo desde afuera. Puedo hablar quizás con un poquito más de, no sé si de libertad, pero por lo menos con un poquito más de objetividad o el beneficio de la ignorancia, digámosle. Dado lo vasto del territorio colombiano, podríamos simplificar, dentro de todas estas teorías, el asunto con una importación del fútbol desde varios lugares en una época más o menos similar, pero vamos a concentrarnos de los inicios de Colombia en 4 lugares, que son Santa Marta, Barranquilla, Bogotá y la ciudad de Pasto. Otra cosa de la que tuviéramos que hablar de aquellos pioneros que impulsaron el fútbol en Colombia, se podría decir que hay 2 personas reconocibles y otro grupo de entusiastas que promovieron la práctica del deporte, en especial en el fútbol. Hablar del padre del fútbol colombiano como esa persona que entró, se puso la pelota bajo el brazo y dijo, bueno, arrancamos a jugar, es difícil, pero sí hay personas reconocibles que se destacaron por el impulso y el fomento de este deporte. Una de ellas es el coronel Henry Round Lemley, un coronel norteamericano, que impulsó la práctica de los deportes en la Escuela de Ingeniería Civil y Militar de Bogotá. Allí introdujo la práctica del atletismo, el tenis y el fútbol, entre otras actividades, para entretener a las tropas. El otro fue un comerciante inglés llamado William O. Spain, que trabajaba para una empresa panameña de ventas de sombreros tipo Panamá. Y durante una de sus estadías en la ciudad de Pasto, el hombre organizó un partido de fútbol, le puso unas camisetas a uno, otras camisetas a otro, vos para aquí, vos para allá. Y todo eso se dio en la plazuela de San Andrés, como también donde se dice que fue uno de los primeros movimientos de fútbol en Colombia. Tanto en Barranquilla como Santa Marta, el fútbol está asociado a las compañías inglesas como la Columbia Railways, dedicada al desarrollo ferroviario, o a otras más dedicadas al comercio naviero y de plátanos como Columbia Land Company o United Fruit Company. En la construcción del ferrocarril de Puerto Colombia, los trabajadores británicos se mezclaban con los criollos en partidos informales disputados en las cercanías de las obras, o sea, fútbol callejero, puro y duro, y mucho de lo que sucedió en otros países. Bajaban de los barcos, se ponían a jugar a la pelota, los marinos británicos y los que estaban ahí a la vuelta, che, ¿qué están jugando ustedes? Fútbol, mirá, esto así, pasala, pegale. Creo que no le podemos poner más misterio que eso.
En Santa Marta están quienes discuten los orígenes del fútbol colombiano, pues se asume que desde los barcos, como les decía, bajaron los marinos con la pelota a jugar al fútbol también en la última década del siglo XIX. Y sí, mientras el coronel estadounidense estaba haciendo sus trabajos en el ejército con el fútbol, y por otro lado capaz que también estaban los marinos jugando a la pelota. Decir cuál fue el primero, cuál fue el segundo, es muy difícil. Lo bueno que lo hicieron, y ahora estamos disfrutando de este deporte. Incluso en Santa Marta argumentan que el primer partido de fútbol con cierto grado de organización en Colombia lo jugaron empleados de la United Fruit Company contra un combinado local, obviamente con resultados favorables a la empresa, que contaba con ingleses o británicos o extranjeros, que estaban más duchos para el deporte, que fueron los que ganaron ese partido. Siempre el espíritu competitivo siempre estuvo, y todos querían ganar y se reforzaban con lo mejor, porque no importa que se empezara a practicar el deporte, ese espíritu competitivo lo traemos en los genes. Simplemente teniendo en cuenta lo que dije, me parece que la versión de que el fútbol en Colombia surge en los cuarteles es la más ajustada quizás a una realidad tangible en documentos. No dudo que los propios soldados incluso se han hecho lo mismo que hacían los marinos en los barcos y se mezclaban con la gente en sus ratos de ocio, también compartiendo la práctica del fútbol, en este caso en Bogotá. También aparecen documentos que refuerzan un poco estas teorías del inicio del fútbol en Bogotá, al menos de una forma documentada y no de lo que se pudo decir o lo que podemos imaginar o lo que le pudieron contar a alguien, donde los años, son un poquito, se pueden ir un poquito más adelante o un poquito más atrás. Más o menos así es la cosa. Pero quiero compartir un par de estos documentos. Uno de ellos, el primero que les voy a leer, obtenido de la página del Comité Olímpico Colombiano. En el año 1892, el periódico El Telegrama, que se publicaba en Bogotá, sacó el siguiente apartado anunciando el reglamento del fútbol. De hecho, Lemley lo que había hecho fue publicar, justamente, fue él el que publicó el reglamento del fútbol. Uno de los más populares juegos que hay establecidos en todos los colegios del extranjero es el balón o fútbol, como dicen los ingleses. Ha llegado desde hace tiempo a nuestro país. Este juego es higiénico porque da fuerza, agilidad y robustece el cuerpo. El señor coronel Lemley lo ha establecido en la escuela militar. Enseguida publicamos el texto del reglamento que rige en dicho establecimiento para dicho juego. Digamos que este reglamento era medio limitado porque, el hombre lo escribió más o menos del que conocía, que había traído desde algún viaje que le habrá dado a alguien desde Inglaterra, ¿verdad? Según una nota de la revista de la Escuela Militar, fechado en mayo de 1891, dice: la compañía de cadetes, que ya tiene unas 60 plazas, hizo el manejo del arma, algunas maniobras de marcha y ejercicios de tiradores a señales de pito. Nuevo sistema que ha introducido el coronel Lemley. Luego los cadetes jugaron al célebre juego inglés lawn tennis, ayudados por el simpático Mr. Wheeler, encargado de los negocios de su majestad británica. Todo esto estaba siempre, Wheeler, si no fue en Estados Unidos, siempre había un inglés metido en el medio. Pronto pondrán otros juegos de pelota al aire libre, como el fútbol, que tanto conviene para el desarrollo físico. Así que podríamos inferir que Mr. Lemley y el Mr. Wheeler promovieron el fútbol desde los cuarteles de Bogotá, siendo el primero quien importó pelotas de Europa, uniformes y hasta escribió las reglas, como les decía, para poder practicarlo con orden. Son militares, vamos, si no hay orden, no hay ejercicio. No quiero ponerme a mediar en esta polémica, pero por lo poco que he leído, no dudo que esta es la versión más acertada, al menos documentada. Así que para concluir podemos ubicar el inicio del fútbol colombiano en la última década del siglo XIX, y al igual que tantas otras cosas, asumo que el desarrollo se vio interrumpido por la Guerra de los 1000 días que se dio entre octubre de 1899 y noviembre de 1902. Esto pasó en todos los países sudamericanos que vivimos guerras civiles. Después de nuestras independencias, como les decía en el primer capítulo de introducción, nuestros países se vieron convulsionados. No fue ahora somos independientes y somos un país libre y qué sé yo, y vivimos todos felices, sino que toda aquella última parte del siglo XIX y hasta principios del XX la cosa estuvo tensa en nuestros países, producto de eso y de otras cosas y otros intereses que se fueron agregando al territorio.
Así que lo otro que parece no tener mucha discusión y que no es patrimonio exclusivo del desarrollo del deporte de Colombia es que las actividades deportivas comenzaron a promoverse en clubes y colegios de clase media y alta. Eso es otra de las características que tiene tanto el fútbol desde sus inicios hasta los inicios en los distintos países. Siempre fueron en clubes un poco más cerrados y ese tipo de cosas donde se promovió este tipo de actividades. Básicamente era la gente que tenía más tiempo libre, hablando mal y pronto. El Polo Club, fundado en 1897, y otros como el Cambridge o el Bogotá, comenzaron a impulsar la actividad deportiva que fue alimentada por las novedades que traían sus socios en los viajes a Europa de rigor, esos viajes necesarios para los jóvenes adultos de clases acomodadas. Tanto en Santa Marta como Barranquilla, el hecho de que se haya mezclado con obreros de ferrocarril u otro tipo de empresas le dio otro carácter también, conformando el avance del fútbol por todo el país. El 20 de junio de 1902, desde el diario El Nuevo Tiempo, se publica, como les decía hoy, un reglamento del fútbol con más detalle que el que había escrito Lemley en años anteriores. La práctica del fútbol no tenía cobertura mediática, esa que existe en la actualidad. Eso pasó en Colombia, es muy difícil incluso en Uruguay encontrar cosas de deporte. De hecho, en Colombia, hasta que se profesionalizó en el 48, era un esparcimiento amateur, casi un hobby, y no se contaba como la difusión que tiene hoy día. Y Jorge González Teller fue, digamos, el primer cronista de fútbol del que se tiene registro en Colombia. Trabajaba en el diario El Nuevo Tiempo de Bogotá y les quiero compartir lo que decía sobre el primer partido que reportó entre rojos contra blancos del Fútbol Club Bogotá el 7 de septiembre de 1902. Lanzado, que fue el ball, dice el hombre, por el capitán de los blancos, y después de gran número de ataques y defensas, el forward José María Uricoechea hizo el primer gol a las 10:05 am. Inmediatamente después se tocó el descanso de 15 minutos. Terminado, se dio el principio de la segunda partida, la cual duró hasta las 11:05, sin que ninguno de los dos partidos, o en realidad le decían partidos a los equipos, la decidiera, quedando por tanto aplazada hasta el domingo próximo, en que se jugarán las dos partidas que faltan para terminar el match. No se jugaban dos tiempos de 45 minutos, ahí si sacan las cuentas de las horas que le dije no eran exactos, incluso se pactaban de 35, de media hora cada tiempo, y la idea era que ganaba el partido el equipo que ganara los dos tiempos. El primer tiempo terminó 1-0, pero si el segundo tiempo terminaba 0-0, el partido no lo ganaba ninguno y se citaban para la semana que viene a jugar primero. Según las crónicas, en ese primer partido lo fueron a ver 200 personas. A la semana siguiente se juntaron de nuevo, jugaron y volvió a terminar empatado el partido. De hecho, en el primer partido jugaron 11 contra 9. No se sabe muy bien si eran 11 contra 11. La cuestión es que había uno que tenía inferioridad numérica. El segundo partido terminó empatado y el tercero decidieron no jugarlo en el campo que lo habían jugado inicialmente, sino en la del Polo Club, en la parte del velódromo, creo que era, o el hipódromo, no sé exactamente. Y ahí se juntaron, porque tenían gradas y alguna cosa más, algunas comodidades más para la gente, se juntaron casi 2.000 personas para ver ese tercer partido entre estos dos equipos, partidos, como les decían en la crónica, para jugar aquel juego entre rojos y blancos, equipos del equipo del Fútbol Club de Bogotá. Así empezaban, y en ese tipo no exijamos precisión, ni los goles, ni el replay, nada, no existe porque apenas si se cubría. La organización del fútbol fue, la verdad, en Colombia un poco complicada, y recién en 1912 se empezó una liga impulsada por el presidente de la República, Carlos Restrepo, que obviamente como buen político le puso su nombre a la Copa Restrepo. El Polo Club, el Club Bogotá, la Escuela Militar y el Club Bartolino fueron los primeros 4 clubes que tuvieron reconocimiento oficial, y el campeón obviamente fue el Polo Club de Bogotá. Para el segundo campeonato ya eran 14 los equipos, y el último año de mandato del presidente la Copa Restrepo juntó a 20. Todo esto en la zona de influencia de Bogotá. ¿Se acuerdan que en el capítulo de introducción a esta serie les mencioné que la ventaja que habían tenido Uruguay y Argentina con respecto al desarrollo del fútbol se basaba, entre otras cosas, al intercambio que hubo entre estos equipos en los primeros años de práctica activa?
Fíjense que el primer partido que se tienen registros entre equipos de distintas regiones de Colombia fue disputado en 1914 entre el equipo auspiciado por la comunidad de jesuitas de Bogotá, el Club San Bartolomé, y el Sporting de Medellín. Ese fue el partido interregión de toda Colombia. A esa altura, para comparar, en el Río de la Plata, solo entre las selecciones de Argentina y Uruguay habían jugado más de 40 partidos entre sí. Mientras en Colombia están jugando el primero entre dos equipos de diferentes regiones, sin contar los partidos entre clubes, las Copas del Río de la Plata, la Lipton, la Copa Newton y los torneos regionales que se juegan en ese momento entre Montevideo, Buenos Aires y Rosario. Simplemente hago este paréntesis para comparar el avance de unos con el de otros y entender un poco el por qué en el Río de la Plata se creció tan rápido y en Colombia, por ejemplo, costó tanto. Bueno, la geografía no ayudaba mucho para ese tipo de intercambios. Así que bueno, les decía que quizás la teoría de que el fútbol colombiano no habían, es la que más me convence, pero lo que no hay duda es que el primer clásico del fútbol colombiano fue el que jugaron entre Barranquilla y el Santa Marta el 6 de marzo de 1908. Ese es el otro partido que empezó esa rivalidad y que justamente, dado el ejemplo de la cercanía geográfica, estos dos fueron los que empezaron a intercambiar directamente entre ciudades cercanas y que pudieron generar una rivalidad. Suena lógico que el clásico, que actualmente está un poco devaluado porque Unión Magdalena, que es el equipo de Santa Marta, ha estado varios momentos en segunda división con el Junior de Barranquilla. Bueno, digamos que ese clásico que dice el clásico de la costa, creo, del Atlántico, bueno, digamos que está un poco devaluado, pero fue el primero, el que inició la primera rivalidad en el fútbol de Colombia. Ahí se me escapó un poco una foto de Conmebol, porque bueno, organizar el fútbol de Colombia tampoco fue fácil y se empezó a hacer a través de las distintas asociaciones regionales. Y fue la Asociación del Atlántico la primera, la que impulsó el fútbol en Colombia a nivel general. Y cuando vemos que la Conmebol publica el 12 de octubre de 1924, que se reconoce como la fundación de la Federación de Colombia, en realidad eso fue de la Liga del Atlántico, porque en realidad recién en 1936 es cuando se reconoce a la Federación Colombiana de Fútbol como tal, con el nombre, en realidad era la Asociación Colombiana de Fútbol, Asociación del Fútbol Colombiano, que fue la que se inscribió a la FIFA en 1936 y recibió así definitivamente el reconocimiento internacional. Entre ese 24 y 1936, la Liga del Atlántico y sus equipos eran los que hacían el seleccionado y hacían el intercambio con otros países. El primero fue en 1926, un partido con Costa Rica, donde ganó Colombia por 4-1 y que digamos que fue el puntapié inicial para la selección colombiana. De nuevo, para comparar, estaba iniciando en 1926 el fútbol colombiano y no estaba participando ni siquiera de la Copa América. En el capítulo pasado le decía, 10 años antes había sido la primera Copa América entre 4 selecciones que ya hacía tiempo que estaban desarrollando el fútbol de otra manera y lo tenían organizado. Siempre el desarrollo, cuando miramos lo que pasó antes y lo que pasa ahora, muchas veces el desarrollo del deporte viene de la mano de una buena organización, y eso es lo que en este caso a Colombia le costó, por todos los motivos que ustedes puedan imaginar, lograr organizarlo y empezar a desarrollarlo con mayor seriedad. En 1900, digamos que para hablar de la última etapa de esta historia del fútbol colombiano, en 1945 la selección Colombia participa por primera vez en una Copa América. Fue en la Copa América de Chile y en esa época jugaban todos contra todos. Colombia jugó contra Brasil, que fue contra el que debutó, jugó contra Argentina, contra Chile, Uruguay, Bolivia y Ecuador. Le ganó a Ecuador y empató con la selección de Bolivia. Si mal no recuerdo, sí, empató con la selección de Bolivia. Y
fíjense que la selección de Colombia ganó lo que se llamaba la Copa Sucre. La Copa Sucre se le daba al mejor de los equipos bolivarianos en la Copa América. Estuvo por encima de Ecuador y de Bolivia y por eso ganó ese reconocimiento de la Copa Sucre. De hecho, se le dice la Copa Bolivia al vicecampeón de América, un trofeo que obviamente nadie quiere levantar, pero bueno, también se le dice en ese caso. Yo no sé si está asociado a esta Copa Sucre, lo investigaré para más adelante a ver si era así. Ese impulso de la selección colombiana, que ahora sí, a partir de ¿cómo decirles? El impulso de la Federación Colombiana de Fútbol, la Asociación del Fútbol Profesional en Colombia, comenzó a, ¿cómo decirles? Comenzó a impulsar el fútbol y a la necesidad de tener una liga profesional. Y es así que aparece en 1948 la división mayor, la Di Mayor del fútbol colombiano, y con el auspicio de 10 equipos, o la participación, mejor dicho, de 10 equipos, arranca el fútbol profesional en Colombia. Estos 10 equipos tenían la particularidad de la obligación de que no podían ser más de 2 por ciudad, y creo que fue una cosa inteligente que hizo el fútbol colombiano para no concentrar todo en un punto del territorio, como por ejemplo pasa en Uruguay, que el 95% de los equipos son de la capital de Montevideo y que concentran a la mitad de la población, la otra mitad que se embrome. América, de la ciudad de Cali, Atlético Municipal de Medellín, Deportes Caldas de Manizales. Deportes Caldas es el actual Once Caldas, que fue el campeón de la Copa de 1950. Universidad Nacional, que era de Caldas, que era de Bogotá, pero participó en la ciudad de Pereira. Deportivo Cali, obviamente de Cali, Independiente Medellín, Atlético Junior de Barranquilla, Millonarios de Bogotá y el Once Deportivo de Manizales. Ese equipo no es el Once Caldas, justamente, esa es a veces la confusión, quizás ustedes me lo puedan aclarar mejor, e Independiente Santa Fe de Bogotá fueron los primeros 10 que participaron de esa primera liga de la Di Mayor. Al año siguiente, eso estimuló, vino público. Al año siguiente hubo una huelga en el fútbol argentino y hubo un problema entre la Di Mayor y la Asociación del Fútbol de Colombia, donde la Di Mayor quedó por fuera de los, digamos, en la FIFA le decían que era una liga pirata, no quiero faltar de respeto a nadie, pero como una liga por fuera de la organización de FIFA. ¿Qué sucedió? Un técnico argentino, Aldave creo que era de apellido, viajó a Argentina y se trajo consigo a tres futbolistas importantes, a Rossi, Pedernera y Di Stéfano. Mire qué nombre es Pedernera, ídolo de River Plate Argentina, y Di Stéfano, que empezó a jugar en Millonarios y que después fue la gran estrella del Real Madrid de los 5 campeonatos de Europa, o de los primeros campeonatos de la Copa de Europa, o la Champions League como la conocemos hoy día, en aquel recordado equipo de fines de la década del 50 y principios de los años 60, la saeta rubia, como le decían a Alfredo Di Stéfano, la leyenda del fútbol en Real Madrid. Esa época es conocida como la época del Dorado, y aparte de esos argentinos vinieron legiones de jugadores argentinos, jugadores uruguayos, peruanos, chilenos, de Brasil, básicamente porque no necesitabas pedir pase para ir a la Di Mayor, porque como no estaba registrada en FIFA, uno podía ir simplemente por el dinero. En aquella época, en el fútbol argentino y en el fútbol uruguayo, habían huelgas justamente por el problema de pedir pase o cambiar de equipo. Era toda una complicación, y obviamente eso benefició a la organización de la Di Mayor para atraer jugadores. Hubo un equipo, el Cúcuta Deportivo, que tenía 12 uruguayos, le decían la selección uruguaya. Había otro equipo que tenía 12 jugadores peruanos en su plantel. Más del 50% de los jugadores que participaban en la Di Mayor eran extranjeros. Independiente de Medellín era quien tenía 12 jugadores peruanos. Esto provocó una época de bonanza en el fútbol de Colombia, más que nada en los equipos, el interés por el público, en las grandes estrellas, en el fútbol bien jugado. Estaba, como veían ahí en las fotos, el Ballet Azul, el equipo del Millonarios, que fue con Di Stéfano, Rossi y Pedernera, como les decía. Había un uruguayo, Pini, también, que estaba en la vuelta.
digamos que fueron los que brillaron más, los que salieron más veces campeón, pero como nos pasa todo en Sudamérica, esas bonanzas se terminan rápido y la FIFA, bueno, para mantener a Colombia como afiliado a la FIFA, le dijo, bueno, arreglás esto o te sacamos a vos también, y le dieron tiempo hasta 1954 cuando fueron los últimos tiros de esa floreciente liga colombiana que repartía mucho dinero y que tenía a los mejores jugadores de Sudamérica en su liga. De hecho, ese éxodo provocó, entre otras cosas, que la selección argentina no participara del Mundial de 1950, ni siquiera se presentó a las eliminatorias porque los jugadores no iban a la selección y el presidente Perón estaba impulsando el deporte y su país y la pujanza, qué sé yo, y para pasar vergüenza no vamos en ningún lado. Nosotros sí vamos a ganar y si no tenemos los mejores no vamos, palabra más, palabra menos, ya lo explicaré en su momento en la historia del fútbol argentino. Y bueno, y de esa manera pudieron hacer esa época dorada del fútbol colombiano que tuvo como sus consecuencias el ostracismo hasta los años 80, cuando ya será tema del próximo capítulo, aparezcan los equipos como América de Cali o el Nacional de Medellín para destacarse en la Copa Libertadores de América. Había sido en los 70 el Deportivo Cali, que había empezado allí a tomar un poco de fuerza, incluso la selección Colombia llegando a la final de la Copa América del año 1975. Pero el corte de este capítulo es en la época del Dorado. Simplemente para cerrar, el equipo de Millonarios de Colombia, de Bogotá, perdón, fue campeón de un mundial de clubes, o el pequeño mundial de clubes se le llamaba. Es un título no oficial, no está reconocido ni por FIFA, ni por Conmebol, ni por UEFA, que se hizo en Venezuela entre el 53 y el 57, organizado por empresas venezolanas y contrataban a los mejores equipos de la zona o del mundo. El Millonarios era uno de ellos, destacado por su fútbol y los jugadores que tenían. Millonario fue un par de veces subcampeón en las primeras dos ediciones y después ganó una de ellas de ese mundial de clubes, como se le decía, ese título que no es reconocido oficialmente, pero obviamente los hinchas de Millonario lo cuentan orgullosos como propia parte de su palmarés y está bien que lo hagan. Hasta acá llegó este capítulo del fútbol, de la historia de los orígenes del fútbol colombiano. La segunda parte va a estar dedicada a la parte de los mundiales desde 1962 hasta la fecha. La selección Colombia, los equipos en la Copa Libertadores, pero eso será tema del próximo capítulo. Espero que este haya sido de su agrado, que haya sido informativo, que hayas podido explicar alguna cosa que quizás no sabían o nuevo, reforzar algún concepto, y desde ya cualquier comentario que tengan para hacer o corrección o aclaración o lo que sea, siempre es bienvenido, como su me gusta a este video y la suscripción al canal. Con otros contenidos, hablando de historias de otros países, de tácticas y comentarios de partidos y análisis en breve ya de eliminatorias sudamericanas. Nos veremos en próximos videos. Un abrazo grande y estamos en contacto. Chau, chau.